Bien, en el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, aquí desde La Nación, bueno, hablamos de todo y es importante hablar de estos temas dolorosos que incomodan y por eso vamos a compartir con ustedes primero el testimonio de Blanca. Poner en palabras algo y darle ese espacio y ese lugar es el primer pasito para empezar el proceso de reconstrucción y de sanación. En general, las personas que atravesaron una situación de abuso tardan muchos años en poder poner en palabras lo que le está pasando. Desde tu experiencia, ¿por qué consideras que esto es así? Creo que cuesta mucho poner en palabras porque es un proceso que es muy doloroso y cuesta mucho reconocer que fuiste abusada. También por parte de los abusadores hay mucha manipulación, de vuelta, mucha manipulación psicológica, emocional. Esto que me decía mi mamá, que eran demostraciones de cariño, que era una malagradecida también. Creo que tanta manipulación y vos siendo un niño o una niña y ellos son tus papás. Y creo que cualquier niño o niña lo que diga el padre le va a creer. Nunca va a cuestionar un chico lo que dice su padre. Por eso me parece que es muy difícil primero reconocer y después poder poner en palabras, y más si no tenés herramientas necesarias, como un adulto que te crea. A mí me ayudó muchísimo terapia, contención familiar, cualquier amigo, una amiga, alguien con quien poder hablar de estos temas. Es muy difícil. Ese pacto de silencio que suele establecer el abusador con el niño o la niña, y esto es algo que Eva Giberti subraya mucho, que es una cuestión casi universal, muchas veces se da por la amenaza, pero muchas otras con supuestas muestras de cariño, ¿no? Eso también dificulta el poder reconocerse como víctima. Sí, totalmente. No sé, amenazas como: si le contás esto a tu mamá voy a hacer algo, o se va a dividir la familia. En mi caso, bueno, esto me daban regalos. Me acuerdo que mi mamá me compraba la ropa que quería y me acuerdo que en ese tiempo, y más en un pueblo, me habían comprado hace poquito una computadora, y tener una computadora era como, nada, un montón, tenías una computadora. Y me acuerdo que mediante esos regalos justamente era como, yo era una malagradecida si hablaba. Me acuerdo decirle a mi mamá de las cosas que él hacía me molestaban o no me gustaban, y ella reiteradas veces decirme: sos una malagradecida, mira todo lo que tenés. Bueno, muy interesante, ¿no? La iniciativa de Fundación La Nación de decidir hablar de todo desde aquí, desde un medio de comunicación, con la importancia y el impacto que eso puede generar. Aquí está con nosotros Paula Wacher, ella es directora ejecutiva de la Red por la Infancia. Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Paula, No, gracias por la bueno, invitación. escuchábamos el testimonio de Blanca y quedan muchas cuestiones resonando, ¿no? De este testimonio conmovedor y al mismo tiempo impactante. Quería preguntarte, ¿cómo estamos en la Argentina para dar respuesta a este tipo de problemática? Bueno, en la Argentina, a ver, esta es una problemática que se manifiesta casi con la misma intensidad en todo el mundo. En la Argentina tenemos una gran deuda en lo que se respecta al abordaje y la capacidad del Estado de poder dar respuesta efectiva a estos casos, y sobre todo el acceso a la justicia. En el caso de Blanca, que recién estaban mencionando, a la que conozco personalmente, tuvo 12 años para poder tener una condena firme. Generalmente las víctimas se enfrentan a varias barreras, por eso es importante hablar de todo. La primera es poder reconocer lo que les pasa. Sí. La segunda es poder poner en palabras lo que les pasa, porque como no difundimos lo suficiente los síntomas, el chico que no habla y habla a través de sus comportamientos o a través de sus síntomas, si nosotros ignoramos cuáles son los síntomas de abuso sexual, en realidad están ocultos a plena luz.
no podemos detectar lo que ignoramos. Entonces el chico tiene que también no solamente manifestarlo en síntomas, sino romper el silencio que hablaba recién María y encontrar a alguien que le crea del otro lado. después encontrar a alguien que le crea, que esté dispuesto. Muy pocos chicos son los que pueden poner en palabras lo que les sucede. Muchos, como decía Blanca, no necesariamente lo ven como algo traumático al principio, lo ven como... ¿Por qué? Porque los adultos de confianza, en el 80% de los casos, sucede puertas adentro. Ella decía, ¿cómo voy a dudar de mi mamá y de mi papá? Claro. ¿Qué chico va a dudar de su madre y su padre, no? Bueno, el 80% de los agresores son el padre, el padrastro o el tío. Sucede puertas adentro. Un círculo muy íntimo. Entonces el chico se encuentra particularmente muy indefenso. Esto se mostró con más evidencia en el aislamiento, donde de alguna manera el contexto del coronavirus y las medidas de aislamiento preventivo lo que hicieron es aumentaron los factores de riesgo y disminuyeron los factores de protección. O sea, la convivencia con el agresor 24 horas al día, donde se te corta todo acceso a un tercero a donde pedir ayuda y se interrumpieron los vínculos de los niños con sus maestros, con sus... Que son muchas veces los que detectan esto, ¿no? El maestro o el médico. O los referentes comunitarios muchas veces, en el caso de Blanca fue la tía la que le creyó, porque la madre era cómplice de esa agresión que sufría por parte de su padre. Es un delito muy complejo, el entramado en donde quedan las víctimas es muy complejo y por eso es muy importante la intervención, sobre todo del Estado, y tener buenas políticas públicas que garanticen, por un lado, la prevención, o sea... Que es lo más importante, Que es lo ¿no? más importante, pues no podemos prevenir lo que ignoramos. Ahora, si nosotros vemos, yo siempre digo lo mismo, comparemos... según la OMS, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños es potencialmente víctima de abuso antes de los 18 años. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños. O sea, el 20% de la población menor de 18 años en la Argentina puede ser potencialmente víctima de abuso. Ahora, vos fíjate que desconocemos los síntomas de algo que puede afectar al 20% de la población. Fuertísimo. Por eso la importancia de hablar de todo. Claro, claro. Sobre todo correr este velo e invitar a la gente a que con muy poco, leyendo e informándose muy poco, saber cómo actuar, cómo detectarlo, qué hago. Claro, y en muchos casos poder ayudar, porque también de eso se trata. Detectando e informando o denunciando, sobre todo, se puede ayudar con esto. Paula, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Bien, y de aquí me voy a las noticias del mundo de la mano de Juan Pablo Zanotti.